Hola, estimados maestros. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, el rol mediador del docente. Sabemos todos que como docente nos corresponde ese rol mediador, pero muchas veces solo se queda en el plano enunciativo, es decir, sí, soy el mediador sin entender, sin comprender, y cuando uno no comprende el significado de una palabra, eso nos lleva a la no aplicación adecuada y, por supuesto, si no hay ninguna aplicación, no hay análisis, no hay evaluación y menos hay propuesta. Nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de poder saber en qué consiste este rol para poder favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Todo esto lo vamos a ver a la luz del paradigma socioconstructivista. Este paradigma socioconstructivista que nos marca el derrotero de los roles que deben asumir tanto los estudiantes como el docente. En este sentido, el estudiante, desde esta perspectiva socioconstructivista, es el constructor de su aprendizaje. Es el que realiza todas las acciones para poder comprender, para poder aplicar, analizar, evaluar y hasta proponer. Pero no está solo, requiere de un apoyo, requiere de una orientación, requiere de una ayuda. Y esa es la que justamente le tiene que dar el docente asumiendo su rol como mediador. Si el estudiante es el constructor de su aprendizaje, en ese proceso de construcción puede cometer errores. Esos errores no hay que verlo como algo malo. Esos errores que son propios de un proceso de aprendizaje deben constituirse como una magnífica oportunidad para que el mediador pueda, a partir de lo que estoy observando de esos errores de los estudiantes, guiarlos, orientarlos, apoyarlos, ayudarlos hacia la consecución del propósito. Es por eso que hoy hablamos del error constructivo. En todo proceso de aprendizaje siempre van a existir errores naturales propios de ese proceso. ¿Por qué se dice constructivo? Porque es el mediador, es decir, el docente, quien tiene que aprovechar este error para poder guiar al estudiante hacia el propósito que se persigue. Veamos entonces esta palabra y analicemos lo que significa el rol mediador desde la perspectiva de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Vygotsky plantea tres zonas. Tenemos la zona de desarrollo real, ¿no? Y en esta zona de desarrollo real nos dice que es con lo que viene el estudiante, lo que sabe hacer el estudiante por sí solo, sin requerir apoyo y ayuda de nadie. Si nos dicen esto, que es lo que puede ejecutar o hacer el estudiante sin ayuda de nadie, significa que lo que va a ejecutar, lo que va a hacer, está en atención a sus saberes previos. Lo que sabe, lo que sabemos nosotros, lo que conocemos nosotros son nuestros saberes previos. Esa es la zona de desarrollo real que propone Vygotsky. Y tenemos la zona de desarrollo potencial, es decir, a donde puede llegar el estudiante. Y aquí en esta zona de desarrollo potencial, justamente se encuentra y se plantean los propósitos que como maestros proponemos para que los estudiantes puedan lograr en atención a las necesidades ya vistas a partir justamente de esto, de ver qué es lo que sabe hacer el estudiante por sí solo, que ya nos permite un diagnóstico, para poderlo guiar hacia el propósito que perseguimos. Entonces, como ya habíamos dicho, lo que el estudiante puede resolver por sí solo, la zona del desarrollo real, que desde la perspectiva también de la teoría de David Ausubel se le conoce como saberes previos, lo que sabe hacer con sus saberes, con sus conocimientos que ya están en su estructura cognitiva. Y la zona de desarrollo potencial, lo potencial es lo que no se ha logrado, pero a donde sí se puede llegar. En este caso, como les digo, que para que el estudiante pueda llegar a esta zona requiere del apoyo, de la ayuda de otra persona, en este caso el docente. Y la distancia de la zona de desarrollo real
y la zona de desarrollo potencial viene a constituir la zona de desarrollo próximo. Es en esta zona de desarrollo próximo donde se ubica el docente. ¿Para qué? Para poder actuar como mediador a través también de brindar el andamiaje. Este término que lo acuña Brunner a la luz de los escritos y de lo planteado por la teoría de Vygotsky. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Que el docente se ubica en la zona de desarrollo próximo para que pueda brindar andamiaje a los estudiantes. De esta manera, el docente, para cumplir con este rol de mediador, lo que tiene que hacer es, primero, recoger, saber, explorar lo que conoce el estudiante respecto a un tema, un asunto que van a trabajar. Con lo que puede dar a conocer el estudiante, lo que puede hacer por sí solo. Eso es lo primero que tiene que hacer el docente, recoger estos saberes previos. ¿Para qué? Para, a la luz de esos saberes previos, hacer un diagnóstico y producto de ese diagnóstico, saber qué estrategias va a aplicar para poderlo guiar al estudiante, haciéndolo partícipe, ojo, en ese proceso de poder caminar hacia la zona de desarrollo potencial que se constituiría en el propósito, que puede ser un propósito de sesión, que puede ser un propósito de experiencia de aprendizaje, que puede ser un propósito al término de un bimestre, un trimestre, un semestre, el año lectivo, etc. Y cuando hablamos, como le digo, de brindar ese andamiaje, que tiene que ver y está en relación, obviamente, con lo que es la mediación docente, ese andamiaje, Brunner lo entiende como un andamio, como un apoyo que le va a brindar al estudiante para que cuando ya pueda ejecutar por sí solo, pues se le dejará de esta manera para que pueda justamente orientarse hacia lo que hoy se propone como una competencia transversal que gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Veamos un ejemplo para poder entender esto. ¿Qué nos plantea aquí este caso? Dice, un docente presenta a los estudiantes una lámina en la que se representa balanzas en equilibrio. La lámina se muestra a continuación, como ustedes ven acá, dice balanza 1 y la balanza 2. En esta balanza 1 estamos observando que hay una balanza que esté en equilibrio. Y si es una balanza que esté en equilibrio, significa que en ambas bandejas tiene el mismo peso, equivale al mismo peso. Y aquí ponen 3 conos y aquí una esfera. Significa que 3 conos tienen el mismo peso que equivale al mismo peso que una esfera. Y en la balanza 2 ponen que 2 esferas tienen una equivalencia con un cilindro, ¿no? Como digo, como están, ustedes lo ven acá, están en equilibrio, significa que hay una relación de equivalencia. El propósito del docente es que los estudiantes establezcan relaciones de equivalencia entre los conos. Acá subrayamos esto, recuerden que el propósito siempre es importante para poder conocer y reconocer. ¿Cuál es el propósito? Que los estudiantes establezcan relaciones de equivalencia entre los conos, esferas y el cilindro. Todo esto es el propósito. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas, vamos a poner el énfasis aquí en las acciones pedagógicas, es pertinente que realice, entiéndase el docente, para que se pueda lograr el propósito planteado? Si el docente quiere que los estudiantes establezcan relaciones de equivalencia entre los conos, las esferas y el cilindro, tiene que actuar como mediador. Tiene entonces, al momento de actuar como mediador, tiene que brindar andamiaje. Al momento de brindar el andamiaje, plantea pistas, plantea situaciones donde no les da la respuesta, pero sí guía a los estudiantes para que se den cuenta por dónde deben caminar para llegar, en este caso, al propósito que persigue el docente. Veamos entonces, en relación a las alternativas que nos ha propuesto, para saber y entender cuál es el rol que debemos asumir frente a una situación, por ejemplo, frente a una actividad que planteamos a los estudiantes. Dice,
solicitar a los estudiantes que cuenten los conos y esferas que están en la balanza 1, así como las esferas y cilindros que están en la balanza 2. El que los estudiantes cuenten los conos y esferas y el cilindro que están dando en la balanza 1 y en la balanza 2 permitirá que los estudiantes puedan establecer relaciones de equivalencia. Vayan pensando, dice. Luego preguntar, respecto de las balanzas 1 y 2, ¿qué objetos hay en mayor cantidad y qué objetos en menor cantidad? Las relaciones de equivalencia se dan en atención a saber cuánta cantidad hay de unos objetos y cuánta cantidad hay de otros, o la equivalencia significa, por ejemplo, como en este caso que 3 conos es el equivalente en peso a una esfera. La B nos dice presentar a los estudiantes el procedimiento de regla de 3 simples. Es el docente le plantea esta alternativa de solución para establecer la equivalencia y para mostrarles que 2 esferas equivalen a 6 conos. Luego pedir que grafiquen la balanza 2, reemplazando las 2 esferas por los 6 conos. Aquí en este caso, en esta alternativa, el docente ha hecho todo. Le ha dicho qué cosa significa una relación de equivalencia, qué es lo que tiene que hacer, etc. Entonces, si el docente ya le está diciendo cuál es esa relación de equivalencia y qué es lo que tiene que hacer, el chico simplemente va a colocar algo para poder graficar lo que ya ha planteado el docente. Entonces, ahí no estamos viendo que el docente esté guiando, ahí no estamos viendo que el docente esté generando pistas o estrategias para que sea el estudiante quien por acción pueda darse cuenta de cómo puede establecer relaciones de equivalencia. Veamos entonces ahora sí la alternativa correcta para este caso, pero que también nos dice y nos debe llamar la atención porque es la manera como debe actuar un docente que se precie de ser mediador de los aprendizajes. ¿Qué nos plantea entonces esta alternativa C? Dice, pedir a los estudiantes que identifiquen la cantidad de conos que pesan lo mismo que una esfera. La cantidad de conos, que es acá, que pesa lo mismo que una esfera. Ah, dirán 3, ¿verdad? ¿Qué más nos dice acá? Y la cantidad de esferas que pesan lo mismo que un cilindro, es decir, en la balanza 2. Luego preguntar, ¿cuántos conos pesarán lo mismo? ¿Cuántos conos pesarán lo mismo que un cilindro? Y esta es la acción mediadora que el docente debe hacer. ¿Por qué? Porque está guiando al estudiante, planteándole algunas situaciones para que, en este caso, el niño se dé cuenta de cuáles son esas relaciones de equivalencia y poder llegar a una respuesta sin que el mediador se la haya dado. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque el estudiante es el constructor de su aprendizaje. El docente es el guía, es el orientador. Ese es el rol del mediador que no podemos olvidar, estimados maestros. Insisto y repito, que no quede solo en el nivel enunciativo, sino que básicamente la comprensión nos lleve a la acción. Muy bien, eso es lo que quería compartir con ustedes, maestros. Nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias.